y otras células que son musculares, ¿no? Las células secretoras van a, como su nombre le dice, secretar el famoso moco, ¿no? El famoso moco. De la musculatura lisa del bronquio, pues ayudan a que éste se abra y se cierra, se abra y se cierre, ¿no? Sobre todo durante la inspiración y la expiración, ¿no? Que es la principal función que tiene el pulmón en general, ¿no? Todas las estructuras del pulmón se han creado embriológicamente para que puedan realizar esas funciones, inspiración y expiración, ¿no? A grosso modo, ingreso del aire y botar el aire, ¿no? Listo. Y una característica más del asma es que aparte de ser crónico, aparte de ser inflamatorio y tener esta hiperactividad bronquial, tiende a ser reversible. Y hablamos de reversible, que quiere decir que cuando le aplicamos un tratamiento, todos los síntomas se revierten, ¿no? Y es una persona asintomática que va a tener un mejor estilo de vida, ¿no? Entonces, hablando de por qué se produce el asma, dentro de los principales factores de riesgos que menciona la literatura, ¿no? Primero está el aspecto genético, es decir, antecedentes familiares, ¿no? No necesariamente la mutación de un gen, sino el antecedente familiar de que, digamos, has tenido un familiar, tu tío, tu papá, el hermano de, de tus abuelitos, ¿no? A personas así que sí hayan sido familiares, que hayan tenido el antecedente de un asma, ¿no? Y también está muy relacionado el historial de alergias, sobre todo porque vamos a ver que al ser un trastorno inflamatorio, que es lo que estamos ya definiendo el asma, un trastorno inflamatorio, muchos de estos trastornos inflamatorios tienen su explicación en la parte alérgica, ¿no? En la producción de inmunoglobulinas, ¿no? Y la principal inmunoglobulina asociada a los procesos alérgicos es la inmunoglobulina E, ¿no? Para los que quieren ya ser más específicos. Listo. Esta historial de alergias, sobre todo, por ejemplo, el mayor causante puede ser el polvo, ¿no? A nivel respiratorio. También hay alergias alimentarias, ¿no? Cuando una persona consume un alimento específico, por ejemplo, los más frecuentes, el maní o las langostas, productos marinos, también tienden a producir un mayor exceso de secreción o de producción de esta inmunoglobulina E, ¿no? Que es lo que se conoce como alergia, a grosso modo, ¿no? Tenemos por ejemplo, a nivel del polvo, los ácaros, ¿no? Que son organismos que van a producir este historial de alergia cuando ingresan a las vías respiratorias, ¿no? También otras historiales de alergias, perdón, claro, historiales de alergias a nivel de la piel, por ejemplo, las dermatitis atópicas, se le dice atópica porque tiene un origen alérgico, ¿ya? Un origen en la producción de estas inmunoglobulinas C. Eso se refiere con atopía, ¿no? Entonces aquí tenemos dermatitis atópicas, por ejemplo, y algunos factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, a nivel aquí de Cusco, vamos a hablar de Cusco, tenemos grandes fábricas que generan, por ejemplo, ladrillos, ¿no? Aquí por la parte de cerca de San Jerónimo, entre San Jerónimo, antes de Saya, entre San Jerónimo y Saya, por ejemplo, tenemos múltiples fábricas que generan humo de ladrillos, ¿no? También otras fábricas que generan algún tipo de humo que puede irritar las vías respiratorias, también pueden producir asma, ¿no? Y obviamente el tabaco también es otro factor de riesgo. Todos estos son factores de riesgo. No quiere decir que todas las personas de acá tienen asma, no quiere decir que todas las personas que tienen alergias tienen asma y todas las que tienen dermatitis atópica tienen asma. No quiere decir eso, son factores de riesgo. Entonces, en alguna de esos tipos de personas va a suceder lo siguiente, ¿no? Al estar en contacto con, les vamos a llamar noxas, a todos estos factores de riesgo, al estar en contacto con estas noxas, va a llegar un momento en el cual tu cuerpo va a producir una respuesta, pero ya demasiado exacerbada, ¿no? Una respuesta que no va a ser controlada, ¿no? Debido a la continua exposición, debido a los continuos historiales de alergia, los continuos episodios de alergia que tienen los niños porque no tienen digamos, un mal cuidado, entonces va a producirse una enfermedad inflamatoria. Esta enfermedad inflamatoria
que está impulsada por estas células, las TH2, van a producir una hiperreactividad bronquial. Entonces, el niño, digamos, ya tiene su hiperreactividad bronquial, ¿no? Sobre todo vamos a hablar de los niños porque es más frecuente en ellos. Entonces, ¿qué habíamos dicho de la hiperactividad bronquial? Que era un incremento en la función, por ejemplo, de las células secretoras, que son las mucosas, ¿no? Por ejemplo, una excesiva actividad en las células de la musculatura lisa. Eso es hiperactividad bronquial. Para que no te hagas un enrollo y no te estás buscando otra definición, con la misma, como mismo nombre de la palabra. Listo. Entonces, se va a producir una hiperactividad bronquial, un incremento de todo lo que ya te dije, y a la par se va a ir produciendo más daño, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, una inflamación a nivel del bronquio. Porque recordemos que estas noxas, cuando entran a nuestro organismo, el organismo trata de defenderse, trata de dar una respuesta, y toda respuesta es igual a inflamación. ¿Ya? Para los que quizás todavía no están al tanto con esto, todo tipo de factor de riesgo, una NOx, algún tipo de daño, tu cuerpo va a responder, ¿no? Te golpeas, tu cuerpo responde a ese golpe que te has dado, digamos, ¿no? Igual acá, hay una noxa, tu cuerpo se defiende mediante tu sistema inmune. ¿Y tu sistema inmune qué hace? Hace una cascada inflamatoria, ¿no? O a términos fáciles, una inflamación, ¿no? Sobre todo aquí van a estar múltiples células, ¿no? Las células de la serie blanca, por ejemplo, los que tienen, al menos en el asma, mayor actividad son los mastocitos, ¿no? Frente al humo, frente a exposición a alérgenos, se activan los mastocitos. Estos mastocitos generan esta inmunoglobulina E, que era la que producía las alergias, ¿no? Y va a llegar un momento en el cual esa alergia en el árbol bronquial va a producir un cambio en su composición normal y empieza produciéndose, por ejemplo, un edema. ¿Qué es un edema? Un edema, a grosso modo, es la hinchazón. Es una hinchazón, ¿no? La definición correcta de edema es la acumulación de líquido en el espacio intersticial, ¿no? Que básicamente sería en este nivel, ¿no? Vamos a imaginarnos nomás, por aquí, ¿no? Más o menos. Entre célula y célula, ahí, ¿no? Ahí se va a acumular líquido. Listo, se acumula líquido. ¿Qué más pasa? Como se acumula líquido, este es un líquido inflamatorio, ¿sí? Que también va a hacer que más células vengan. De lo que habíamos visto de los mastocitos, se van a agregar otro tipo de células, por ejemplo, los neutrófilos, vamos a poner también los mastocitos, van a venir algunos linfocitos en menor cantidad, algunos eosinófilos en menor cantidad. Los que más vienen, por ejemplo, son los mastocitos, ¿no? Estos mastocitos son los culpables de la alergia. ¿Por qué? Porque producen inmunoglobulina E, ¿no? En este caso. Y ya, se produce ese edema. Ese edema va a hacer que la musculatura de este bronquio, que los músculos tengan menos espacio, ¿no? Que estén como que más compactos, porque ya no hay el espacio que antes tenía. Le está quitando el espacio, ese líquido al músculo. Entonces, el músculo, ¿qué hace? Como respuesta, se contrae, pierde espacio, para que no lo olvides, ¿no? Y cuando un músculo se contrae, pues de lo que digamos tu bronquio estaba así, vamos a ponerlo así, una donita. ¿Qué es lo que pasa cuando hay esta exposición a múltiples veces, ¿no? Empieza cada vez a cerrarse más, ¿no? Digamos, así está al año, y digamos a los 3, 4, 5 años de vida que te has expuesto, ya cada vez el bronquio se reduce más de, de calibre, ¿no? Entonces, a grosso modo lo que pasa en el asma, ¿no? Y en términos médicos, en términos bonitos, hay un broncoespasmo o una broncoconstricción con aumento del moco, ¿no? Que es lo que te había dicho de antes, ¿no? Un exceso en la actividad de las glándulas secretoras de moco y un exceso de actividad en la musculatura lisa de los bronquios, ¿no? De los bronquios terminales, de los bronquios respiratorios sobre todo, ¿no? Y los bronquiolos. Esos dos son los más afectados, ¿no? Listo. Aquí también hay otra esquemita para que se entienda mejor, ¿no? Aquí están los mastocitos, ¿no? Entonces, cuando hay un alérgeno, por ejemplo, que es el principal factor desencadenante, se van a producir, van a empezar a producirse más mastocitos, más macrófagos, para tratar de eliminar ese alérgeno, ¿no?
aquí este mastocito a la par va a empezar a secretar inmunoglobulina E, no hay que olvidar esa inmunoglobulina, y así, ¿no? Y van a empezar a llamar a las otras células. Ya habíamos dicho, llaman a los neutrófilos, llaman a los eosinófilos, ¿todo para qué? Para tratar de destruir a ese alérgeno, ¿no? Si digamos es el polvo, ya pues quieren destruir al polvo, ¿no? Si digamos es el polen, quieren destruir las partículas de polen que han ingresado, ¿no? Y así. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta célula, por ejemplo, que es la glándula secretora de moco, empieza a secretar más moco, ¿no? Como mecanismo de defensa también, ¿no? Se produce el edema y ya. Este edema le quita espacio al músculo, para que lo entiendas, le quita su espacio al músculo, y el músculo ¿qué hace? Como respuesta se tiene que contraer. Así de fácil, ¿no? En términos sencillos para que nunca te olvides. Entonces, eh, vamos a hablar también de los tipos de asma. Tenemos los asmas de tipo alérgica, obviamente son las más comunes, las más frecuentes a nivel mundial, sobre todo se desarrollan en la infancia, relacionadas a la secreción abundante de inmunoglobulina E por una acción de los mastocitos. Listo, eso es la principal causa a nivel mundial del asma, estamos hablando, ¿no? También hay asma que es no alérgica. Claro, puede haber un asma que no necesariamente sea por la mayor producción de mastocitos, ¿no? Por ejemplo, las no alérgicas, las más frecuentes son las ambientales, ¿no? Lo que te decía, las fábricas de ladrillos, estas fábricas que botan mucho humo, a toda la población alrededor, ¿no? A toda esa población a su alrededor, a toda esa población le va a producir este mayor factor de riesgo. Entonces va a haber un componente inflamatorio crónico, ¿okay? ¿No? Más en ellos. En este caso, en los no alérgicos suele avanzar más lento, ¿no? Suele avanzar más lento, a diferencia del alergénico que se suele presentar más temprano. Por eso es que se presenta en niños, ¿no? Porque los niños pues tienen una edad más temprana, ¿no? Igual el otro, miren aquí, para que se entienda, el de inicio tardío no es alérgico, ¿no? Entonces aquí, para que a grandes modos no te hagas bolas, el asma se divide en dos tipos bien grandes, ¿no? Las alérgicas y las no alérgicas. Dentro de las no alérgicas ya están todo el resto relacionado a obesidad, relacionado al ejercicio. Si yo hago mucho ejercicio en un momento también, mis bronquios van a tener mayor estimulación nerviosa, y van a empezar a tener mayor broncoconstricción y ya pues me da asma, ¿no? Un asma agudo, ¿no? El asma ocupacional, por ejemplo, soy minero, trabajo en estas minerías donde hay mucho polvo, es casi igual que el ambiental, ¿no? Listo, esos son los dos grandes tipos, el asma alérgica y el no alérgico. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una broncoconstricción? ¿No? Porque, ¿qué habíamos dicho del asma? El asma es dos cosas. La primera es inflamación más el segundo componente, que es la broncoconstricción o broncoespasmo, como tú quieras llamarlo, ¿no? Y ahí luego le metes tu floro, ¿no? Esto se da por los factores ambientales, mastocitos, bla, 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 citocinas inflamatorias en algunos casos, bla, bla, ya le pones eso, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué habíamos dicho? Que este bronquio que estaba aquí como una donita, ¿sí? Con su orificio bien grande ahí al medio, va a pasar a ser prácticamente más chiquito, ¿no? Más chiquito, listo. Pierde espacio, ¿no? Esa es la broncoconstricción. Entonces, como el bronquio está perdiendo su calibre, ¿qué es lo primero que le puede dar a una persona? ¿No? Le puede empezar a qué? A dar una dificultad respiratoria, ¿no? Ese es uno de los signos más importantes, dificultad respiratoria. ¿Qué más? Habíamos dicho que cuando existe esta broncoconstricción y esta inflamación, hay una excesiva cantidad de moco, ¿no? En el bronquio. Listo. Entonces, como hay mucho moco en tu bronquio, ¿qué es lo que hace tu cuerpo como respuesta? Pues quiere expulsarlo hacia el exterior. No, el moco no se va a quedar dentro de tu cuerpo, dentro de tus bronquios, porque va a seguir obstruyendo aún más la luz del bronquio, que de por sí ya está siendo obstruida por la broncoconstricción. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con ese moco? Se tiene que eliminar. ¿Y qué hace tu cuerpo para eliminar un moco o algo que está dentro de tus vías respiratorias? Empiezas a tener tos, dificultad respiratoria, ¿no? ¿Y qué más? Eso es lo que el paciente va a referir sobre todo, ¿no? Y hay una característica, que esta tos es a predominio nocturno.
Entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué ese predominio nocturno? ¿Por qué no es en el día? ¿Por qué no es cuando estoy almorzando? ¿Por qué no es cuando estoy escuchando una ponencia? ¿Por qué no es así? ¿Por qué tiene que ser en la noche? Fácil. En la noche, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Sobre todo a nivel de ambiental, vamos a hablar, el aire tiende a ser más frío. ¿No? Cuando el aire es más frío, también tiende a producir un proceso inflamatorio leve en las personas normales, ¿no? Pero en estas personas que de por sí ya tienen un proceso inflamatorio, pues se incrementa este proceso inflamatorio aún más. Entonces se exacerba la tos, ¿no? Por eso, la tos sobre todo es a predominio nocturno. Eso no quiere decir que no haya en el día. Eso no quiere decir que no haya al mediodía, solo que es predominio. Listo. Entonces, cuando nosotros le auscultamos a la persona, es decir, usamos nuestro estetoscopio, nos ponemos todo bacán y le vamos a auscultar en el tórax, o lo correcto es auscultar en la espalda, ¿no? En la parte dorsal. Entonces, auscultamos, ¿no? Los focos respiratorios. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, ¿no? Entonces, imagínate una zampoña, ¿no? Yo sé que todos conocen la zampoña, ese instrumento musical de viento, ¿no? Está conformado por varios tubitos, ¿no? Vamos a poner solo 3 tubitos, porque son varios tubitos. Listo. Lo normal es que la zampoña, digamos, suene igual que el bronquio, ¿no? Pero que miren, el primer tubito tiene un calibre más grande, ¿no? Por eso es que tiene un sonido más grave, ¿no? Y en cambio, el último tubito, como es más chiquitito, tiene menos calibre, el sonido es más agudo, ¿no? Entonces, eso se traduce en qué? También en hallazgos clínicos, ¿no? Por ejemplo, este es un bronquio normal y este es uno que está enfermo, patológico, ¿no? Este es uno normal, le vamos a poner A de asma mejor. Este es uno normal, el aire pasa normal, lo que se conoce como murmullo vesicular, que es el hallazgo normal, ¿no? Que es el, ¿no? Normal, normal, ¿no? El murmullo vesicular. Y cuando existe una broncoconstricción, el calibre se disminuye y hay una sibilancia, porque ahora ya no estamos en este tubito, que era el gordito, sino ahora estamos en el tubito más chiquito, ¿no? Entonces el calibre se acorta y empiezas a, ¿no? Ya existe un sonido agudo, similar a un silbido, ¿no? Por eso es que de ahí viene la palabra sibilante, ¿no? Para que nunca te olvides. Y este sibilante, sobre todo, se da en la expiración, ¿no? Nosotros sabemos que hay 2 fases en la fase respiratoria. Uno es la inspiración, que es cuando tú metes el aire, inhalación del aire, ¿no? Y luego está la expiración, que es cuando tú lo botas, ¿no? Y lo normal es que sea así, sin ningún tramo o sin ninguna parte en tu árbol bronquial que haya una obstrucción, ¿no? Como un peaje. En este caso, si hay una sibilancia, sería pues, y la sibilancia sobre todo va a ser en la expiración. En la expiración. ¿Por qué en la expiración y por qué no tanto en la inspiración? ¿Ya? Porque justo en la expiración es que cuando tus bronquios tienen que contraerse, ¿no? Tus bronquios se contraen en la expiración. En cambio, en la inspiración se tienen que dilatar. Lógico, pues, ¿no? Porque cuando tú inspiras aire, el aire tiene que entrar. Entonces, en la inspiración hay una broncodilatación, ¿no? Entonces, como ya de por sí existe un calibre chiquitito, este calibre chiquitito este es en la inspiración, y luego cuando va a pasar a la expiración, se va a hacer aún más chiquitito. Por eso es que sale ese sonido de silbido en la expiración, ¿ah? No en la inspiración. Ahí, ¿no? Listo. Entonces, eso es, ¿no? Obviamente el desencadenante lo va a empeorar los síntomas. En algunos casos hasta me va a producir a lo que se conoce como una crisis asmática, que es la emergencia del asma. Es esa emergencia donde el paciente no puede respirar, ¿no? Y hasta puede llegar a perder la conciencia por falta de oxígeno, ¿no? Esa es la emergencia del asma, la crisis, ¿no? Que sobre todo se da por los desencadenantes. Listo. Entonces, eso es, a grandes rasgos, eso es. Entonces, para yo sospechar de un asma, vamos a borrar ahora sí todo.
Para yo sospechar de un asma necesito tres cosas. Primero, lo que el paciente me dice, o la mamá del paciente me dice, ¿no? Tiene tos, sobre todo en las noches. En las noches, sobre todo, le pasa la tos, doctor. Cuando hace ejercicio, cuando huele algo, le empieza la tos. Hasta ahí no hay problema. Puede ser hasta una simple alergia, no hay problema, ¿no? Pero, doctor, he visto que por momentos es como que él se ahogara, como si le faltara el aire, ¿no? Y ahora, últimamente, ya no se soluciona por su cuenta, doctor. Ya no se soluciona por su cuenta, es por eso que le estoy trayendo, ¿no? Entonces tú ya ves que es una enfermedad que está avanzando poco a poco, ¿no? Le auscultamos el pulmoncito y escuchamos las sibilantes. Ya te he explicado cómo son. Sobre todo, en qué fase de la respiración, en la expiración, ¿no? Porque el bronquio se contrae y si de por sí hay poco espacio, aún más pequeño espacio, suena como un silbido, pues, ¿no? Por la estrechez de las vías respiratorias. Listo. Esas tres cositas, suficiente. Puede haber más cosas, puede haber más cosas, ¿no? El resto de signos y síntomas, sobre todo se da por esto, por la disnea, ¿no? Por ejemplo, los pacientes pueden perder el conocimiento, los pacientes pueden tener cianosis, ¿no? Porque ya hay una dificultad para respirar, ya hay una hipoxemia, puede que empiecen a tener otros síntomas ya un poco más cardiovasculares, en algunos casos muy raros, ¿no? Y así. Listo. ¿Cómo se diagnostica? Yo ya he sospechado, yo he traído este pacientito con todos estos signos y síntomas. Ahora, ¿cómo lo diagnostico? Ya está. La prueba de elección para el diagnóstico es la espirometría, que es esto de acá, ¿no? Al paciente se le hace soplar en este dispositivo, ¿no? Primero se le hace inhalar y luego se le hace soplar. ¿Todo esto para qué? Para ver la capacidad funcional respiratoria. Toda la capacidad funcional respiratoria, ¿no? Que se traduce en qué? En volúmenes, en, en porcentajes, en todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito nomás de la espirometría porque hablar de esto es un poco más amplio, ¿no? Es como hablar un poco del EKG, pero un poquito menos. Listo. Entonces, a estos pacientes los sometemos a esta espirometría, ¿no? Que básicamente lo que vamos a medir es un patrón o un índice que se llama el índice de Tiefenau, ¿no? De Tiefenau. Se escribe Tiefenau, pero se pronuncia Tiefenau, ¿no? Entonces, el índice de Tiefenau, el cual es normal, o sea, en una persona común y corriente es normal cuando este está arriba del 70%, ¿no? Mayor o igual al 70%. En todas las personas normales, todos tenemos un índice de Tiefenau mayor o igual al 70%. ¿Y qué es ese índice de Tiefenau? El índice de Tiefenau no es más que lo vamos a poner por acá, el volumen que nosotros, el volumen que nosotros podemos botar en un segundo en relación a todo el volumen que hay dentro de tu pulmón, ¿no? Ese es el índice de Tiefenau. En palabras ya un poco más específicas, es el volumen expiratorio forzado, por eso es BEF, volumen expiratorio forzado, en el primer segundo en relación a toda la cantidad de volumen que puede existir en tu pulmón, que es la capacidad vital forzada, que es todo el volumen que hay después de una inspiración forzada. Entonces, por ejemplo, al paciente le dicen, ya señor, bueno, en este caso señorita, ¿no? Señorita, vas a inhalar todo el aire que puedas, todo el aire que puedas, mete a tus pulmones, ¿no? Eso es ¿qué? Inspiración forzada. Entonces, cuando tú a una persona en la espirometría le explicas así, lo que estás midiendo es esto, la capacidad vital forzada, que en el grafiquito, que es lo que está aquí arriba, se va a ver acá arriba. Ya, digamos, lo normal es que, digamos, esté alrededor de unos 4.500 mililitros de aire, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces una persona respira y aguanta el aire, ¿no? Eso es una inspiración forzada, no es una inspiración normal, ¿no? Es una inspiración forzada. Y luego le dice, ya, señora, ahora, o señorita, bote el aire con toda la fuerza que usted tenga. Y se desinfla como un globo, ¿no? La señorita. Entonces, el parámetro importante es al primer segundo, porque en ese primer segundo vamos a valorar la calidad de las vías respiratorias inferiores.
¿no? Si es que no hay ningún stop, si es que no hay algún piquete, por así decir, que impida que el aire salga de los pulmones, pues, ¿no? Eso es por eso lo medimos el primer segundo, porque ya luego, obviamente el aire va a salir, pero ya pues saldrá más despacio, ¿no? Y acabará, digamos, yo que sé, a los 5 segundos o a los 3 segundos ya botarás todo el aire, ¿no? Pero lo que nos importa es al primer segundo. Ese es el índice de Tiffenau, ¿no? Y es normal cuando es mayor o igual a 70%. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí de un diagnóstico de una persona con asma, rapidito nomás, ¿no? Estos dos son los dos gráficos. Ya si es que alguien quiere entrar más en detalle cómo se lee un gráfico y todo eso, ya en otra clase de espirometría podría ser, ¿no? Vamos a lo que nos importa. Esta persona es una persona que ha venido con tos nocturna, ha venido con sibilantes, le hemos encontrado sibilantes, y sobre todo el motivo por el cual ha venido es porque ha tenido una disnea. ¿Qué es disnea? Dificultad respiratoria, a secas. Eso es disnea, ¿no? Entonces, tiene una disnea que sobre todo se ha ido exacerbando, ¿no? Por algún motivo, ya no vamos a entrar en detalles. Entonces, aquí en el informe de la espirometría, aquí nos dice medida 1 y nos dice cuáles son los valores que tiene la persona, ¿no? ¿Cuáles son los valores que tiene la persona? Lo que nos importa a nosotros, ¿qué es? Hallar el índice de Tiffenau, que es ese BEF sub 1, BEF, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, sobre todo lo que hay en el pulmón, que es capacidad vital forzada, ¿no? Obviamente aquí está al revés, ¿no? Porque está en inglés. Capacidad vital forzada, versus 1. Solamente, ¿qué es? Mirar los valores, los numeritos, dividir y multiplicar por 100. Nada más, es eso. Tú no vas a calcular todo esto la máquina te lo da, ¿no? Calculas todo esto, aquí te da bla, 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 y aquí sale el porcentaje. Miren, ¿cuánto es el porcentaje del índice de Tiffenau? 38.3. Cuando tenemos un índice de Tiffenau menor al 70%, yo a esto le digo patrón obstructivo o síndrome obstructivo. Y en este caso, ¿por qué se ha obstruido? Por dos cosas, ¿no? Inflamación y broncoconstricción. Por esas dos cosas se ha obstruido el bronquio. No puede abrirse. Cuando un bronquio no se puede abrir, eso es obstrucción o patrón obstructivo. ¿Ya? Listo, eso nomás, para que no nos confundamos más. Entonces, 38.3 menor a 7, ya pues está recontra obstruido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ver si es reversible o no, ¿no? Porque hemos dicho, la característica del asma es que esa broncoconstricción, esa inflamación es reversible, ¿no? Si es que se acuerdan la definición de asma, tiene que ser reversible. ¿Es reversible entonces? Vamos a ver, para eso le vamos a aplicar un broncodilatador. El broncodilatador más famoso mundialmente es el salbutamol. Es importante que ya se vayan familiarizando con los nombres. Salbutamol. Listo. Entonces, vemos, le hemos aplicado salbutamol a esta persona, ¿no? Le hemos aplicado a la misma persona, se le aplicó y miren, ha subido esto no me quiero que se fije, ha subido de 38.3, ha subido hasta 57, casi 20% ha subido, ¿no? Cuando una persona sube más del 12% de esos dos valores de porcentajes, yo digo que es reversible, ¿no? Entonces, en este caso, como ha subido 20%, eso me confirma la reversibilidad. Me confirma la reversibilidad, estoy ante un paciente con asma. Listo, así de simple, ¿no? Ya el tratamiento lo voy a mencionar solamente a grandes rasgos, ¿no? El tratamiento simplemente es eliminar los factores de riesgo, ¿no? Si fuma, que ya no fume, ¿no? Si hay personas que a su alrededor fuman, pues lo ideal es que ya a su alrededor nadie fume. Tampoco el vape, ¿no? Ya se ha demostrado que el vape es lo mismo que el cigarro, ¿no? O lo mismo que el tabaco, hasta peor a veces, ¿no? La actividad física, ¿no? Que tenga la actividad física, si necesita algún tipo de rehabilitación pulmonar, si es que es gordito, que baje de peso, todas cositas, ¿ya? Listo. Y el tratamiento farmacológico simplemente va en relación a las dos cosas importantes del asma, que es la inflamación y la broncoconstricción, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué vamos a hacer? Si está con broncoconstricción, si está así, ¿cuál es tu objetivo?
abrir ese bronquio. Pues para eso le vamos a dar un broncodilatador, ¿no? Si está inflamado, le vamos a dar un antiinflamatorio para disminuir el grado de inflamación, ¿no? Listo. Y lo bueno es que estas personas tienden a responder muy bien al tratamiento, ¿no? Por eso es que esa característica de reversibilidad hace que cuando tú le des el tratamiento adecuado en el momento adecuado, la persona cede sus síntomas y mejora su estilo de vida. Listo, ¿no? Entonces, eso, ya. Si se alcanza tiempo, vamos a hablar de los tratamientos, ¿ya? Listo. Hablemos ahora del EPOG, ¿no? El EPOG es lo mismo prácticamente que el asma, ¿no? También hay un grado de inflamación, también hay un grado de inflamación. También hay un grado de broncoconstricción. Aquí ya cambia un poco la cosa. Aquí puede ser o sí o puede ser no. Listo. ¿Y cuál es la otra característica? ¿Es reversible el EPOG? Y la respuesta es no. Esa es la gran diferencia del EPOG, ¿no? Entonces, ¿qué es el EPOG? El EPOG no es más que una condición pulmonar, es una enfermedad pulmonar, como su nombre dice, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, es una enfermedad en la cual hay una obstrucción en el flujo aéreo que me va a producir todos los síntomas, ¿no? Y sobre todo son síntomas crónicos, que cada vez van a ir progresando y cada vez son más persistentes, ¿ya? Y la característica es que esta enfermedad no va a ser reversible, ¿no? Cuando digo que no es reversible, no quiere decir que el paciente no va a mejorar, sino me refiero a que no es reversible porque si yo le aplico una prueba de broncodilatador, no va a mejorar. Eso es no reversible, lo que habíamos visto de antes, ¿no? Esto. Aquí era reversible porque hubo mejora, ¿no? Más de un 12%, pero en estos pacientes con EPOG no sucede eso. Así de simple. Listo. Entonces, tenemos, el EPOC se divide en dos entidades muy grandes, que es las bronquitis y los enfisemas, ¿no? La bronquitis, que es una bronquitis crónica, que a grandes rasgos es una persona que tiene una tos productiva durante 3 meses, ¿no? Al menos durante 2 años consecutivos, ¿ya? Al menos durante 2 años consecutivos ha habido este episodio de tos productiva de al menos 3 meses. Listo. Y obviamente cuando hablamos de bronquitis nos hacemos referencia a que esta tos no es producida por algún tipo de infección, no es producido, por ejemplo, por una TBC, no es producido, por ejemplo, por algún tipo de neoplasia, entre otras cosas. Entonces el diagnóstico generalmente es clínico y de exclusión. Esa es la bronquitis crónica. En cambio el enfisema como lo he resaltado acá, se diagnostica o se evidencia patológicamente. Es decir, la única forma de yo evidenciar un enfisema a grandes rasgos es mediante una biopsia, cosa que eso no se hace, pues, ¿no? Entonces, y lo otro que ya hemos avanzado mucho es mediante las tomografías, por ejemplo. Esas son las dos formas nomás de poder cerciorarme que hay un enfisema, que es la otra entidad del EPOG. ¿Y de qué se caracteriza? ¿Cuál es la característica del enfisema? Este es un alveolo, un saco alveolar, y básicamente un enfisema es esto. Ese alveolo se ha agrandado tanto que hasta ha tenido a reventar por algunos momentos, ¿no? Ha perdido sus paredes. Ese es el enfisema en dibujito, ¿no? ¿Y cómo se define? Básicamente es la ampliación o la dilatación anormal de un saco alveolar o de un espacio aéreo, ¿no? Que tiende a destruir sus paredes. Ese es el enfisema. Listo. ¿Cuál es la etiología del EPOG? Al igual que el asma, ¿no? Los mayores enemigos de las enfermedades respiratorias crónicas son el humo de cualquier cosa, del cigarro, del tabaco, la exposición ambiental, a cualquier tipo de cosas, el humo de la leña, etcétera. Listo. Eh, Esa es la característica, ¿ya? También hay características genéticas, por ejemplo, para los curiosos, y tal vez lo que saben. Existe una deficiencia de un gen llamado serprina, y cuando desaparece ese gen, también desaparece esta enzima que es la alfa-1 antitripsina. Generalmente el diagnóstico suele ser personas que tienen EPOG, lo mismo, estamos hablando lo mismo, porque esta deficiencia me da EPOG, más cirrosis hepática, ¿no?
Generalmente, ¿en quién? En jóvenes, ¿no? En adolescentes jóvenes, porque es una enfermedad genética. Entonces, como es genético, se expresa más rápido, ¿no? Esa es la única característica para los curiosos, ¿no? Listo. Entonces, la última guía del EPOG, la Gold del 2025, que es una guía a nivel mundial, que sobre todo se encarga de que el tratamiento y todo y el diagnóstico sea igual para todo el mundo, ¿no? Nos menciona que hay tres factores importantes, ¿no? Que son la genética, que ya les había hablado, por ejemplo, la deficiencia de una enzima, ¿no? Si no tienes el factor genético, puede que tengas el factor de riesgo, ¿no? Que es el humo del cigarro, el humo del tabaco, el humo ambiental, etcétera. Y sobre todo, el tiempo de exposición, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo vivir un año en estas zonas donde hay estas fábricas que vivir 5, 20 o hasta 40 años, ¿no? Y al menos lo más común en nuestras personas de las zonas rurales, donde no hay quizás fábricas, es el humo de la leña, de lo que cocinan a leña. Ese es el enemigo para ellos. Eso le pueden producir, eso les puede producir a ellos EPOG, ¿ya? Listo. ¿Qué es el EPOG? Básicamente es similar al asma, ¿no? Existen las noxas, que sobre todo si es el humo del cigarro, del tabaco, si es que es una deficiencia enzimática, ya pues eso es más directo, ¿no? Pero lo más frecuente es las noxas. Esto va a dañar al bronquio o al alveolo. Si daña al bronquio, será, perdón, si daña al bronquio, será bronquitis. Si daña al alveolo, será enfisema. Así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una inflamación, a grandes rasgos. Hay una respuesta inflamatoria que está amplificada, ¿no? Cuando hay una respuesta inflamatoria amplificada, ¿qué habíamos dicho? Toda la serie blanca, los leucocitos, los neutrófilos, si es que es un alérgeno, será pues los mastocitos, ¿no? Todos ellos vienen, ¿no? Al lugar inflamatorio, que en este caso es el bronquio o el alveolo, dependiendo, ¿no? Y empiezan a secretar enzimas, ¿no? Inflamatorias y todo lo demás. Lo malo es que dentro de toda la cantidad de enzimas inflamatorias, ¿no? Va a llegar un momento en el cual, sobre todo los leucocitos, al ver que existe una disminución del calibre, ya sea del bronquio, digamos, se disminuye su calibre del bronquio, esa es la bronquitis, o ya sea porque el alvéolo se está inflamando, es decir, ya se está dilatando, va a llegar un momento en el cual estos leucocitos van a tratar de revertir esa situación, ¿no? Y lo malo que estos leucocitos, pues, por una buena actitud, empiezan a secretar, por ejemplo, las tasas, ¿no? Aquí está, las tasas o proteasas, que son proteínas que van a destruir, ¿no? Ese grado de inflamación, el tejido van a tratar de disminuir para que ya la luz del bronquio se abra, ¿no? Y en el caso del enfisema, pues exista un espacio por donde salga el aire. Lo malo del enfisema es que cuando se dilata mucho, esas elastasas, en la buena actitud de querer que el aire salga por algún lado, empiezan a destruir las paredes del alveolo. Entonces el alveolo prácticamente se pierde. Ya no nos sirve ese alveolo, ¿no? Pero el aire se escapa, eso sí, ¿no? Se escapa el aire, pero ya no nos sirve el alveolo. Listo, eso es lo malo. Listo. Entonces, en la bronquitis crónica es prácticamente lo mismo. Hay hiperplasia de glándulas mucosas, hay un incremento del moco, aquí en este nivel hay un incremento del moco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en estos pacientes, cuando se va a hacer esa broncoconstricción crónica, que no es reversible, ¿no? Esa broncoconstricción crónica, va a llegar un momento en el cual el aire ya no va a poder salir, ¿no? El aire se va a quedar atrapado en los pulmones. Entonces, vamos a entrar en un grado de hipoventilación, porque ya no necesitamos aire en nuestros pulmones, ¿no? Lo que necesitamos es que salga el aire. Entonces, empezamos a tener hipoventilación. ¿Qué pasa cuando una persona tiene hipoventilación? Tus dos sistemas que están bien conectados es el pulmonar y el cardíaco, el corazón. Entonces, ¿tu corazón qué hace? En respuesta a este grado de hipoventilación, empieza a palpitar más rápido, porque empieza a entender que, ¿por qué no me está llegando la misma cantidad de oxígeno que antes? ¿No? ¿Será quizás un problema en mis vasos sanguíneos? Entonces voy a empezar ¿a qué? A
este, a, a hacer más, enviar más sangre, pues, ¿no? Entonces se eleva el qué? El gasto cardíaco. Empieza a mandar más sangre, empieza a latir más rápido, ¿ya? Entonces, estos pacientes que tienen bronquitis crónica, que es la tos, productiva, porque hay mucho moco, por al menos 3 meses durante 2 años consecutivos, es la definición, tienden a qué? A tener taquicardia. Tienden a la taquicardia. A la taquicardia. Pueden estar en taquicardia o pueden estar cerca a la taquicardia. ¿Ya? Esa es la característica uno. La característica dos, como hay mucha sangre que está llegando y el corazón sigue sin poder entender por qué yo sigo mandando sangre, igual sigo teniendo la mínima cantidad de oxígeno, ¿no? Es que el problema no es en la sangre, el problema es ¿dónde? En las vías respiratorias. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a secretar más glóbulos rojos, ¿no? El cuerpo empieza a entender, quizás faltan glóbulos rojos, entonces voy a seguir mandando más soldados para que me traigan más oxígeno. Y eso se conoce como policitemia, un incremento en la cantidad de glóbulos rojos, en cantidad de hemoglobina, ¿no? Y todo esto, ¿qué nos traduce? ¿No? Que los pacientes con bronquitis crónica van a empezar a atender a qué? Atender a la taquicardia, van a empezar a qué? A atender a mucho moco, ¿eso cómo es? Van a empezar a toser más fuerte, ¿no? Cada vez van a toser más y más, porque quieren eliminar cada vez más y más el moco que existe, ¿no? ¿Qué más? Van a tener policitemia, ¿no? Van a tener policitemia. Si yo le hago su laboratorio, voy a encontrar más glóbulos rojos de lo normal, ¿no? Listo. A diferencia del enfisema. El enfisema, al destruirse las paredes del alveolo, ¿no? El aire se queda atrapado fuera de los alveolos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se produce? Una ruptura o una destrucción del lecho capilar pulmonar, ¿no? Por aquí estaban los vasos sanguíneos en las paredes alveolares y como se han destruido toda la pared, al destruirse se llevan estos capilares pulmonares, ¿no? Entonces, aquí sí hay un problema en la vascularización, ¿no? Aquí hay un problema en la vascularización. Entonces, en este caso, ¿cuál es el problema? Eso, se está destruyendo la vascularización y el aire se está perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace tu cuerpo? Es a lo distinto que la bronquitis. Entonces, aquí las personas que tienden mayor o más predilección a la disnea, empiezan a tener taquipnias a cada rato.